Amén. Es un privilegio cantarle al Señor. Amén. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Me gustaría que le digas a tu hermano, bienvenidos, bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Amén. Amén, amén. Que el Señor y su palabra nos conforte, nos fortalezca, nos sane, nos dé ánimo. Él, con esa palabra que vivifica. Amén. Aquí estamos, hermanos, ante este tiempo que apartamos como congregación para abrir nuestros corazones a la palabra de nuestro Dios, la cual es el alimento de nuestras almas. Amén. Ese es el título de la prédica de hoy, Cristo, el alimento que permanece. Amén. Bueno, hermanos, pienso que si vemos un poco estas dos prédicas anteriores, vemos a Jesús enviando a sus 12 apóstoles a predicar el evangelio del reino. Generalmente, por encima de todas estas capas, el mensaje del evangelio del reino es que Dios está renovando su pacto eterno con su pueblo y hay un nuevo Israel que envía a 12 nuevos patriarcas, son los 12 apóstoles del nuevo Israel de Dios. No es la iglesia cristiana, o sea, el pueblo de Dios, estamos solo judíos en el primer siglo, y está este pueblo de Dios con este Israel que no falló en el desierto, enviando a 12 patriarcas para proclamar el mensaje de que el reino de Dios había vuelto, ese reino que había caído por las invasiones y por la idolatría del pueblo, y está trayendo un mensaje, pero con sanidad del corazón y del cuerpo también. Luego Herodes siente miedo, regresan los discípulos y le cuentan cómo les fue en toda esta misión, pero pasa algo. Cuando parecía sorprendente que los evangelios nos digan que Jesús puede sanar a través de sus discípulos, aunque no esté en esa ciudad, ahora pasa algo muchísimo mayor. Jesús puede proveer alimento para una multitud en un desierto. Esto es sorprendente, hermanos. Piénsalo bien, es un milagro que ocurre una única vez en un grupo, en un pueblo judío. La segunda vez que Jesús lo hace con gentiles en su ministerio. Esta es la única vez que ocurre y pasa algo similar con la pesca milagrosa. La pesca milagrosa que ocurre al inicio de su ministerio, después de que él salió del desierto y no hizo comida para él en el desierto, llenó unas redes de peces para sus discípulos, otra vez comida, ¿verdad? Alimento, y lo vuelve a hacer, pero hasta después de su resurrección, para que miren que es el mismo que estaba vivo y que ha resucitado. Quiero que vea esto y enmarca todo esto en lo siguiente. En el inicio de los tiempos, Dios dio instrucciones al hombre y a la mujer sobre qué alimentarse, con qué alimentarse. Y la razón de la caída es porque el hombre y la mujer cambiaron la dieta con la que se alimentaban. Al final de Apocalipsis dice, el que persevere hasta el fin, le daré de comer del árbol de la vida. Pienso que hay un elemento aquí de alimentación, de consumir, y por eso te hablo de que Cristo, el alimento que permanece, va más allá de multiplicar esos ricos peces asados, fritos, va más allá de multiplicar comida. Hay un mensaje acá que yo sé que todos conocemos, este episodio de 5 panes y 2 peces y comen 5,000 hombres, dice Mateo, sin incluir mujeres y niños, pero hoy vamos a profundizar con la ayuda del Espíritu Santo, e incluso antes de leerlo te voy a pedir que oremos juntos. Amén, iglesia. Y te pido de paso que estés orando por tu salud, por fortaleza, que Dios te sostenga en esa silla y que Dios me sostenga aquí en este púlpito. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permite contemplarte a través de los salmos que escuchábamos entre las alabanzas, contemplarte a través del ánimo que se nos hacía, llamándonos a adorar a nuestro gran Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, el cual murió en nuestro lugar. Gracias porque podemos cantar, que un día cantaremos en perfección delante de Él, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte, sin pecado, cantando en perfección delante del Cordero
que nos redimió. Pero hoy podemos vivir por fe y diciendo, Él ya me hizo libre. Él ya venció todos los poderes que estaban en contra de mí. Incluso las cosas que yo mismo hice en contra de mí, Cristo derrotó todo eso en la cruz del Calvario. Nosotros podemos creer eso, Señor. Que sea ahí nuestro ánimo en el Evangelio de Jesucristo, el cual es el poder de Dios para salvarnos, tanto físicamente como espiritualmente, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros deseos, en nuestras inclinaciones, en nuestras familias, nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra manera de adorarte. En Cristo podemos encontrar purificación para adorarte, lejos de todo pensamiento humano, de toda experiencia que nos desvía de la adoración pura para Dios, Señor. Ahora te ruego que con tu palabra nos guíes para saber cómo responder a esta porción del texto, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiándonos, guiándome a mí también, Señor, para que tú hables a través de mí a la congregación y que nuestros oídos sean alimentados con tu verdad, Señor. Úsanos, Señor, en este momento para poder recibir tu palabra y que no solo seamos instrumentos de tu Espíritu Santo, que no solo seamos recipientes de tu Espíritu Santo, sino que nuestros corazones sean una morada eterna para Cristo, para tu palabra, Señor, y que podamos deleitarnos en ti a pesar de la aflicción que podamos pasar en nuestros cuerpos o una semana difícil con situaciones complicadas, Señor, en la casa, en el trabajo, en cualquier asunto, Señor. Ponemos todas nuestras cargas delante de ti para enfocarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, pueden leer ahí en sus Biblias, en Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 17. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Alimentación de los 5,000. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, los siguió, y Jesús recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Esa palabra es importante, iglesia. Si puedes la resalta, desierto. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Mateo dice que no se están contando mujeres y niños. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron de todo lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y tienes al enviado de Dios, al Cristo de Dios, con 12 líderes del pueblo que sirven al pueblo. Esto es nuevo en Israel, en Grecia y en Roma. Líderes sirviendo alimento al pueblo y terminan con cestas llenas. Y lo único que tenían eran 5 panes y 2 peces que no daban ni para ellos. Y eso ni siquiera era de ellos. Ya lo vamos a ver. En el boletín tienes una narrativa que la puedes ver con calma en tu casa sobre lo que dijo cada uno de los apóstoles. Está más o menos de manera cómo pudo haber ocurrido la conversación. Felipe en Juan se nos dice que él dijo: con 200 denarios no le damos de comer a toda esta gente. El plato de comida vale 100 córdobas y salimos como a 12 córdobas cada uno. No alcanza ni el fresco. Estoy culturizando un poco, tropicalizando. Los 200 denarios para 15,000 personas, metiendo mujeres y niños.
Andrés dice, aquí lo que hay es un niño, un muchacho, que lo que tiene son 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Ahí tienes más o menos la narrativa, uniendo los 4 evangelios. Es, según recuerdo, es el único milagro que está en los 4 evangelios. Hay milagros que aparecen en 2 o 3 evangelios, pero este milagro está en los 4 evangelios. Piensa bien en eso. Y ahora vamos a ver algo antes de volver a nuestro texto en Lucas. Tomamos de Marcos 6:34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. No se te olvide esto. Mira, lo escuchaste en la escuela dominical, porque eran como ovejas sin pastor. En este momento, cuando ellos llegan, no tienen hambre. Pueden ser las 10 de la mañana, las 2 de la tarde, todavía no son las 4, las 5 de la tarde, o sea, no lo han escuchado todo el día, no han estado haciendo filas para ser sanados, acaban de llegar, vienen fresquecitos de su casa, pero él ya tenía compasión de ellos. No es por los enfermos, por los cojos, por los ciegos, él sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Puedes ver en Ezequiel 34, que Dios dice que los pastores de Israel han pisoteado el agua donde bebían las ovejas del pueblo de Dios. Y dice, no les basta con beber agua para ustedes, sino que pisotean y mis ovejas no pueden beber agua limpia. Hablando de los sacerdotes del pueblo de Israel, dice, pero enviaré mi pastor a David para que pastoree a mis ovejas. Ezequiel 34. Y aquí tienes al pastor. Hay un salmo que dice, el pastor de Israel es el Señor, con P mayúscula. Aquí tiene al pastor de Israel, al pastor del pueblo de Dios, el pastor con P mayúscula, el príncipe de los pastores, sintiendo compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles. ¿Puedes ver la solución de Jesús? Necesitan la palabra del Señor. La compasión de Cristo va más allá de cualquier agenda, de cualquier rabino o de cualquier pastor de nuestro tiempo. A Cristo le importan las almas y su futuro eterno, algo que a veces quisiéramos no hablar o no estar mencionando tan seguido o no escuchar que nos digan tan seguido que un día voy a morir. Pero a Jesús le preocupaba que la gente estaba como ovejas sin pastor. Aquí es donde empieza un poco ya a acercarse la gente, pero recuerda, trataron de apartarse de las multitudes. Jesús no es que quiere que sus discípulos han servido tanto que merecen un tiempo a solas para ustedes, porque han servido tantos milagros. Vamos, un tiempo a solas. No, ahora que han servido al pueblo de Dios, necesitan un tiempo a solas con Dios. Vengan conmigo a Betsaida. Eso es lo que necesitan los líderes que sirven al pueblo de Dios, tiempos a solas con Dios para renovar sus fuerzas. Amén. A veces la gente se va a molestar o van a quedar necesidades sin atender, pero los líderes de la iglesia, los líderes de nuestros hogares, necesitamos tomar tiempos a solas, no para bebernos una piña colada en una hamaca, a solas con Dios, para renovar nuestras fuerzas y seguir sirviendo al pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que puede ser solo una persona que vive con nosotros, o un grupo de 4 personas, o un grupo pequeño, o una iglesia, o un ministerio donde estás como líder sirviendo y liderando al pueblo de Dios. El patrón del ministerio de Cristo se vuelve a presentar acá. Dice, y Jesús recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. ¿Ves ese patrón? Les hablaba del reino de Dios y los sanaba. Es muy importante. Y antes de todo, él sintió compasión. Pero piensa bien, si una multitud viene caminando hacia un pastor de sana doctrina o de mala doctrina, y mira que viene la gente a escucharlo, ¿qué dice ese pastor? Ya me está prestando atención la gente. Ya están reuniéndose a escucharme. ¡Qué alegre! Dios está respaldando mi ministerio. Pero Jesús no pensó eso. Jesús no pensó, Dios está respaldando el ministerio de su Hijo que envió a la tierra. Jesús está pensando, esta gente necesita al pastor de Israel. Esta gente necesita al pastor perfecto que está en el trono de Dios. Vagan como ovejas sin pastor. Jesús no está pensando en que su ministerio está creciendo. Jesús está pensando en que esta gente necesita ser pastoreada por Él mismo.
¿Cuánto debería estar eso en nosotros? No alegrarnos si tenemos hijos porque nuestros hijos quieran escuchar un devocional o presten atención a un devocional de nosotros. No alegrarnos porque la esposa tiene un tiempo para escuchar con nosotros la palabra de Dios, sino ver, tiene, en el caso de nosotros, la misma necesidad que tienen mis hijos, tengo yo, de escuchar la palabra de Dios. Tiene que estar esa compasión. En vez de alegrarme, hay gente que me escucha, en mi trabajo me prestan atención cuando comparto, o sentirse mal, en mi trabajo no me escuchan, me menosprecian cuando yo hablo de estas cosas. No te preocupes, lo que deberías de sentir es compasión por la gente que vaga como ovejas sin pastor y priorizar en todo momento que tú estés caminando y siendo guiado por el pastor que es Cristo, en todo momento. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la multitud. Es bonito el orden de la hoja de los boletines porque puedes ver las cosas que en el día a día nosotros traemos. Denle de comer ustedes. Esta gente no ha comido, decirles que se vayan. No es necesario, denle de comer ustedes. Pero aquí lo que tenemos solo es tanto dinero, solo daría para una cantidad de personas y más del 90% se quedaría sin comer. ¿Qué querés que hagamos? O sea, no tenemos cómo hacer. Ese es nuestro día a día. Cuando decimos, Dios me está pidiendo que introduzca esto en esto que no alcanza o esto que no llena. Dios me está pidiendo que haga esto. Yo no soy mago. Que Dios me respalde si quiere que viva de esta manera. Que Dios me dé esto si quiere. Es la misma actitud de Felipe, de Andrés. Esa actitud racional es una manera de pensar lógica que te sirve para calcular una receta de cocina, materiales de construcción, pero no para vivir tu día en el día a día, aunque tengas que estar pendiente de materiales. Porque sí tienes que ser lógico para las cosas de lógica. Necesitas administrar bien los recursos, pero no dejar que eso afecte la fe que tienes en tu corazón, la fe en Jesucristo. Y no se trata de ser un ignorante de los números, de las cantidades, del tanque de combustible en tu vehículo, del tanque de gas en la cocina. No se trata que ignores y cierres los ojos y digas, no quiero pensar que tal día se va a acabar, voy a cocinar sin pensar, voy a confiar en que va a durar. No se trata de una fe irracional, pero sí un corazón que aunque se preocupa, vuelve a descansar en el Señor. De eso se trata. Y sentir que aunque te falten las cosas, tu alimento es la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Hay una porción en el boletín del Salmo 119 que el salmista llega a reconocer en los desiertos que pudo haber estado, desiertos físicos, áridos, resecos, pudo reconocer que la palabra del Señor, él le llama la ley, el testimonio, tus decretos, tus ordenanzas, tus preceptos. La palabra del Señor es más valiosa que las riquezas. Pero ¿cuántas personas dicen, no, es más importante la riqueza, por eso trabajo los domingos y no busco una iglesia los domingos? Pero las personas que dicen, aunque pierda el día domingo, cerrar mi negocio o perder un empleo, la palabra del Señor vale más que toda la riqueza, y coincido con lo que dijo el salmista David, que su palabra es más valiosa que las riquezas. Por eso dije que no a ese trabajo. Por eso dije que no a abrir mi negocio el día domingo. Por lo menos la hora que yo dedico para congregarme con la iglesia y adorar al Señor. Amén, hermanos. Entonces dice que se acercaron los 12, le dijeron, despide a la multitud, que vayan a las aldeas, miren lo racional. Bueno, lo mejor es que se dispersen. No podemos. No es que no querían compartir, sino que lo que tenían no era suficiente ni para ellos. O sea, ellos están pensando responsablemente, como te pasa a ti, me pasa a mí. Pensamos responsablemente, pero lo malo no es pensar responsablemente. Es que después de pensar en la situación, en las necesidades, en el problema que hay que atender, pensamos en nuestras capacidades. En vez de decir, está este problema y el Dios del que yo dependo. Está este problema y están estos problemas. Esa es una manera carnal de pensar. Es una manera de dejarse guiar por las obras de la carne. Esta es la situación, este es el problema ahorita y este es mi capacidad. ¿Sabes que ayer que tuvimos el estudio de hombres, me dio un hipo que parecía que andaba un parlante en el pecho y yo decía,
Ya estaba pensando, voy a llegar con hipo a la lectura y los hombres leyendo y yo con hipo me van a sacar, decía. Y yo estaba así afanado y yo estaba sofocado, enojado y quería quitarme el hipo. Yo tengo unos métodos muy agresivos, en el sentido pues como beber agua invertido, hacer una presión aquí en el esófago para que salga la burbuja de aire, pero yo estaba afanado y me dice mi esposa, descansé en el Señor. En su providencia estaba que te diera hipo. Sí, pero es que ahorita esa es mi lucha mental de que voy a llegar con hipo al tiempo de lectura, decía yo. ¿Cómo nos ponemos a pensar? Está esta necesidad, tener un tiempo en calma entre el grupo de hombres y leer la palabra del Señor, y el problema es que yo lleve esta incapacidad mía. Pero yo tengo que pensar, Dios va a ser fiel. Si Él quiere que nos reunamos a leer su palabra, como dice Gamaliel, no hay nada que se interponga. Amén. Y esa es la lucha, como Felipe, como Andrés, 200 denarios no va a dar, 5 panes y 2 peces no son suficientes. Y tal vez el niño decía, espérate Andrés, si eso no es para vos, es para mi familia o es para mí. Y en esa lucha que estamos, claro, pudo haber sido un sobrino de los 12 apóstoles, es la que estaban también. Identificaron el desierto, identificaron la necesidad, pero erraron al decir, lo mejor es apartarse de Cristo. Que la gente se vaya a sus aldeas, que se vayan a sus casas, que cada quien mire lo que va a comer o lo que no va a comer. Ya van a ser las 5 o las 6 de la tarde, que se vayan. ¿No he escuchado a la gente que dice, he estado tan estresado con esto, he estado tan desanimado, he estado tan enojado, he estado recordando tanto mi pecado que por la culpa no me he acercado a la Biblia, a leer la palabra de Dios? He estado tan estresado, ando tan afanada con esto que no he tenido tiempo ni de leer la Biblia. Discípulos de Cristo, ya va a ser tarde, no hay para todos, que se vayan a sus casas, que se alejen de Cristo. Esa es la manera de pensar de la carne. Esa es una manera racional, humana y lógica según la naturaleza humana, pero está con los efectos de la caída. Si hay necesidades que yo no doy abasto, lo mejor es alejarse de la Biblia. Piénsalo bien. El médico me dijo que tenía que dormir 12 horas al día, por eso no me levanto a las 6 de la mañana a leer la Biblia. Ningún médico va a decir eso, pero hay personas que viven en Managua como que Dios o el médico les mandó a dormir 10, 12 horas y no se pueden levantar a las 5 o 6 de la mañana a leer ni un versículo de la Biblia. Sería bueno que enseñaran la receta porque le exigen la receta a los que piden en las rutas con una receta vieja. Pero ellos tienen una receta en su mente, tengo que levantarme a las 8, tengo que levantarme a las 7 y es malo para mi salud que lea la Biblia. ¿Dónde está esa receta? Es más válida la receta que suben en la ruta, algunos, que ya está de hace 3 años vencida. Ok. Bueno, algunos, porque otros sí andan recetas genuinas. Pero el punto es este, identificar el desierto, identificar la necesidad y decir, lo más lógico es que se aparten de Cristo. Lo más lógico es, tenés una necesidad, estás en un desierto, tenés deficiencias, incapacidades, no das la talla, alejate de la Biblia, no leas tu Biblia. Es que vos no sos teólogo, es que vos no sos erudito, te va a enredar, te va a confundir. No es eso. Enfócate en vos mismo, en tus capacidades. Si haces eso, te va a alejar de Cristo. Amén. Es curioso porque mientras más necesidades tengo, mientras más fuerte el desierto, mientras más reseca es la situación, mientras más fuerte es el sufrimiento, más debería de venir a la palabra del Señor. Es curioso, pero en todo el clamor de los profetas, cuando hablan del pecado del pueblo de Israel, cuando hablan de la culpa del pueblo de Dios, dicen, lo que deben de hacer si tienen pecado y culpa es acercarse a Dios. Pero ¿qué es lo que te dice Satanás cuando recuerdas tu pecado y tu culpa? Ni vayas, no te va a escuchar, no leas la Biblia, así no la leas. ¿Qué dice Dios? A través de sus profetas, han visto su pecado, han visto su culpa, vénganse a mí. Entonces, cuando sientas el impulso de que viste tu pecado, te viste culpable y no viene a la Biblia, es probablemente que estés recibiendo dardos encendidos que te dicen, aléjate de la palabra de Dios. Dios no te va a tomar así como estás. Claro, no puedes estar jugando al libertinaje de yo puedo venir como quiera porque Dios es misericordia, pero el punto es que vengas a la palabra del Señor, pero examínate en el proceso que vas, no ir liviano, como que no tienes peso por el pecado y la santidad de Dios, pero no dejas de ir.
con un corazón contrito y humilde. Porque si vas con un corazón liviano, orgulloso, Dios no te va a recibir. Pero si vas con un corazón contrito y humilde, un corazón humilde y quebrantado, sí te va a recibir el Señor. Según Salmo 51, si lo lees todo, creo que hasta el 17 habla de humilde y quebrantado. ¿Ok? Estamos en un desierto. Punto número 1. En el desierto, no te alejes de Cristo y de su palabra. Un desierto es un lugar donde no tienes recursos. Los apóstoles dicen, no pueden ir y agarrar alguna frutita, cortar de unos arbustos. No hay nada aquí. En el desierto no te alejes de Cristo y de su palabra. Cuando falte algo en tu hogar, cuando falte algo en tu mesa, cuando haga falta algo, no te alejes de la Biblia, de las escrituras. Lee la palabra de Dios y dedica tiempo a orar. No te alejes de Cristo. Decía Martín Lutero, tengo tantas cosas que hacer que lo primero que hago es empezar orando. Y oraba como 2, 3 horas por todo lo que tenía que hacer en el día. ¿Y qué dice el cristiano del siglo XXI? Que se dice protestante como Lutero, tengo tanto que hacer que no me dio tiempo de orar. En el desierto no te alejes de Cristo y su palabra, pero Dios es misericordia, Dios es gracia. No creo que se tome tan en serio que yo no venga a su palabra porque tengo que ser diligente, tengo que ser responsable. Sí, está bien, es que vas a atender ese asunto, pero tenés que dormir menos. Tenés que apartar un tiempo en el día. Pasa esto. No es que tiene que ser ley que todos los días lo leas a primera hora del día. Lo primero que vas a hacer es leer la Biblia. Sería bueno, sería un patrón bastante ordenado por la mañana y por la noche, pero lo que no puede ser el patrón es que nunca lees la Biblia por la mañana. Nunca lees la Biblia por la noche. Ese es el problema. A veces pasa de que no pude hoy hacer el devocional en la mañana, incluso estás enfermo, te levantaste porque tomaste un medicamento y no pudiste, pero más tarde voy a dejar un tiempo. Y no trate como de legalismo. No leí lo que me tocaba leer hoy, entonces el otro día voy a leer todos estos capítulos, porque estás tratando de compensar tus deficiencias, tus debilidades, tus incapacidades. Y no se trata de eso. Cristo es completo y pleno en todo y para nosotros. Ahora mira, si te diera por menospreciar el hecho de recibir a diario la palabra de Dios en tu mente, en tu oído, en tu corazón, en tus acciones, en tus pensamientos, mira lo que dice Jesús en Juan 12:48. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. O sea, Jesús dice que hay un tipo de personas que no reciben su palabra. O sea, es como se levanta un hombre en la mañana en su casa y los hijos le dicen, ¿un abrazo, papá? Sí. ¿Lechita? ¿Café? Sí. ¿Biblia? Ah, no tengo tiempo. ¿No es ese acaso un rechazo de la palabra? El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Está hablando que las personas que toman con ligereza la palabra de Dios que está impregnada o está vaciada en este libro, dice que tendrán que compadecer delante de Dios en el juicio final. Es un detalle muy importante. Por eso en los desiertos no te apartes de Cristo, no te apartes de su palabra. La sociedad te dice, mira, ahorita no es tiempo de estar leyendo la Biblia, ahorita no es tiempo de orar, ahorita es tiempo de actuar. Te podría decir que en algún momento Pablo, los apóstoles, no pudieron hacer su lectura habitual, pero no era el patrón en ellos. El problema es que cuando en un cristiano, el primer tiempo que tiene disponible para resolver sus dificultades es su tiempo a solas con Dios. Si algo me pasa, yo tengo mis tiempos a solas con Dios para resolver lo que sea. Y después voy a ofrendar más el domingo porque no pude leer la Biblia en la semana. Obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Y entonces Jesús dice, denles ustedes de comer. Esto ya me suena a mí, estas palabras,
No porque el texto nos esté acercando a cuando Moisés dio de comer codornices y maná, perdón. Quise decir, cuando Dios dio de comer codornices y maná al pueblo a través de Moisés en el desierto, al pueblo de Dios. No solo me resuena esto, me resuena cuando Jesús dijo, vamos al otro lado, pasemos de aquí para allá. Dudaron, pensaron que se iban a ahogar. Y Jesús les dice, ya cuando se estaban secando, ¿por qué dudaron? Que no les dije que íbamos al otro lado. Ahora Jesús les dice otra vez, denles ustedes de comer. Jesús no te va a pedir nada que Él no haya dispuesto a capacitarte con el poder del Espíritu Santo. Escucha bien cómo lo dije, porque a veces malentendemos la Biblia y decimos, no nos va a venir una prueba que esté por encima de nuestras capacidades. ¿Cómo no? Todo el tiempo, porque si no, no dependemos de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Si no, dependeríamos de nosotros mismos y no viviríamos la vida cristiana por fe. Si las pruebas fueran en base a mi capacidad, entonces no pasaríamos ninguna prueba porque no tenemos capacidad alguna. Piénsalo bien, capacidad intelectual, capacidad moral, ok, pero ¿en qué momento va a pedir aumentanos la fe? Dame el poder de tu Espíritu Santo para tener dominio propio en esta área, si todo depende de tus capacidades. Las pruebas van a ser más allá de tus capacidades inherentes, tus capacidades naturales, pero las pruebas van a ser acorde a la medida de la gracia que Dios puede poner en ti con su Espíritu Santo. Es la capacidad tuya, ya no es tu capacidad humana, es el poder del Espíritu Santo capacitándote para toda buena obra. Y Él les dice, denles ustedes de comer. No tenemos más que 5 panes y 2 pesos, y dos peces. 5 panes y 2 peces. Piensa bien en esto. Es una de las pocas veces que te voy a pedir que prestes atención a los números, el 5 y el 2. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos, quiero que mires la frustración de nosotros en la semana. ¿Y qué querés? Que haga esto si solo tengo esto. Pero ¿cómo me pedí esto si tengo esto? Tengo 5 panes y 2 peces. Ahí hay 5,000 hombres con sus mujeres y sus niños, 12,000, 15,000 personas en una montaña con estas sardinas. Y para colmo son panes de cebada, ni siquiera son de trigo. Bueno, eso en el contexto del Medio Oriente significa un pan que no es tan bueno como el pan de trigo. 5 panes y 2 peces. ¿O qué crees? ¿Que vaya y que compre? ¿Que voy a fiar? ¿O qué voy a hacer? O sea, quiero que mire eso en la semana para que nos callemos cuando hablemos así, aquí. Somos rápidos para hablar de esta manera, como Felipe y Andrés. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Estad quietos y mirad que yo soy. Amén. Después de identificar la situación, pensaron en sus capacidades en lugar de pensar en Dios y su carácter fiel, en Dios y su carácter providencial, generoso, proveedor. Jesús ya estuvo en el desierto antes. Ellos recibieron al Cristo viniendo del desierto. Aquí hay un hombre que pudo sobrevivir 40 días en el desierto sin comer. Y ahorita estamos en el desierto y viene la hora de algo que sería como un almuerzo cena, 5 o 6 de la tarde. Este hombre ya estuvo en el desierto, proveyó una pesca milagrosa al inicio de su ministerio, sanó a muchas personas, es más, nos mandó a sanar y él sanaba a la distancia, como con el centurión, solo di la palabra y mi siervo será sano. Ahora los discípulos van y dicen la palabra de Cristo y la gente se sana en otra ciudad y Cristo está sentado en un lugar. Es probable, es de esperarse que Él pueda dar alimento para esta multitud. Pero ¿por qué les dice, denles ustedes de comer si Él sabe que quizás no tienen más de 200 denarios, casi un año de salario para un judío? No sé qué cantidad podría ser para nuestras mentes, pero un año de salario no da para 15,000 personas en ningún país. Esto es menos de un año de salario. ¿Qué significa denles ustedes de comer a 15,000 personas?
le iban a dar algo que ellos ya tenían. Isaías 55, 1, 3. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Está llamando Dios hacia él. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. No es fiar en una pulpería, no es pasar una tarjeta de crédito, comprar sin dinero, no se refiere a eso el profeta de Dios, no se refiere a eso la Biblia. Mira a qué se refiere. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Esto va más allá de una enseñanza moral, que no gastes tu salario en cigarro y en licor. Porque a veces se ha usado para decir eso, no gasten el dinero en lo que no es pan. Lo gastan en vicios, lo gastan en videojuegos, lo gastan en casinos, lo gastan en cigarros, lo gastan en un montón de cosas que no es pan. No se refiere a una enseñanza meramente moral, hay algo más profundo ahí. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastan sus recursos? ¿Por qué gastan sus fuerzas? ¿Por qué gastan sus energías? Escúchenme atentamente mejor. ¿Por qué gastan sus fuerzas? Escúchenme atentamente. Coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. La Biblia nos está diciendo que solo compremos comida sana y que nos quedemos solo ahí. ¿Por qué gastan sus fuerzas? ¿Por qué están gastando sus vidas en algo que no alimenta su vida? Inclinen su oído, dice el versículo 3. Inclinen su oído y vengan a mí. ¿Por qué gastan sus vidas? Escuchen y vivirá su alma. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Gastamos nuestra fuerza y nuestras energías en el pan o en vicios, en cosas que son pasajeras y temporales. Piensa bien, el 80% de tu vida, de tus fuerzas, de tus energías, ¿cuántas horas pasas despierto? Si el día tiene 24 horas y durmiera 8, te quedan 16 horas. De esas 16 horas, ¿cuántas horas inviertes en producir material y recursos para ti? Entonces, ¿qué? Voy a producir menos. Durante la producción de lo que estés haciendo, si estás limpiando, si estás cocinando, si estás empaquetando, si estás trasladando, si estás moviendo, si estás creando, lo que sea que estés haciendo, todo lo que hagan, háganlo delante del Señor para la gloria de Dios. En dependencia del Señor, dependiendo de su palabra y sí apartando puntualmente tiempos para pasar en su palabra, no para reproducir tu conocimiento, sino para que Él te dé vida en su palabra. ¿Por qué gastan sus vidas 80% de las horas del día en producir algo que hoy está y mañana no está? Escúchenme, inclinen su oído, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Toma su palabra, punto número 2, el verdadero alimento. Toma su palabra, el verdadero alimento. Y yo sé que estás pensando ahorita, pero yo creo que se equivocó, pastor, porque nos está hablando que tomemos la palabra, el verdadero alimento, pero estamos viendo que Jesús está a punto de agarrar 5 panes y 2 peces y dar de comer a una multitud. ¿Por qué nos manda a leer la Biblia? Bueno, buena pregunta, gracias por hacer la observación. Pero mira lo que pasa. Cuando Jesús pasa hambre en el desierto y Satanás le dice, haz esta piedra en pan. Ya terminaste el ayuno, ya son 40 días de ayuno. Tenés derecho, te has esforzado tanto para tu Padre, te mereces un pan israelita, rico. Hacelo, aquí está, mira, esta piedra parece pan. Hacelo. Has trabajado tanto para el Señor, has orado tanto por el pueblo de Dios, 40 días en ayuno. Hacelo. No lo hace. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dime si no tiene una conexión fuerte el alimento que necesita nuestro cuerpo con el ser alimentados por la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba ministrando a la mujer samaritana, dándole el evangelio, llamándola al arrepentimiento, él se sentía gratificado porque había expuesto el evangelio a una hija de Abraham destinada a salvación, destinada a salir de su perdición. Y él estaba tan saciado, tan contento, que le pidió agua a la mujer y la mujer de la emoción ni sacó el agua porque se fue a decir que había encontrado al Cristo. Y cuando vienen sus apóstoles, le ofrecen algo de comer. Mi comida, yo ya estoy satisfecho, dice. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Quiero que mires en el ministerio de Cristo cómo Él asocia el alimentarse con el alimentar su alma. No están desvinculados. Cuando Adán y Eva tomaban de todos los 100 árboles o miles de árboles en el huerto, en el jardín del Edén, ellos estaban glorificando a Dios. Pero cuando tomaron el fruto prohibido, cuando comieron en sus estómagos, de esa manera no glorificaron a Dios. Sea que coman o que beban, hagan todo para la gloria del Señor. Aun cuando solo vas a comer tortilla con cuajada, aún ahí, si oras a Dios y das gracias por esos alimentos, estás comiendo para la gloria de Dios. Cuando dices, wow, merezco tragar toneladas y toneladas de carbones encendidos, lava, fuego por mis pecados, y estoy comiendo, porque Jesucristo pasó sed y hambre en la cruz. No desayunó, no almorzó, a las 3 de la tarde entregó su espíritu y yo aquí estoy sentado comiendo una tortilla con cuajada, porque Cristo pasó hambre y sed en la cruz. ¡Wow! Gracias, Señor. Él es mi sustituto, tomó mi lugar. Estás alimentándote, pero en tu mente, sin decir ni una palabra, estás glorificando a Dios en tu alma, en tu corazón. Tomando Él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, e iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Por eso nos dijo que le diéramos de comer. Por eso nos dijo, denles de comer. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, porque todo lo que el hombre necesita viene de Dios, viene del cielo. Todo, aun cuando nuestras necesidades aquí no están satisfechas. ¿Sabes qué? Yo ayer necesitaba dormir más. Varios hemos estado enfermos y necesitamos la salud. Y el Señor lo sabe y nos cuida aún en medio de la enfermedad. Pero Él está priorizando que nosotros seamos alimentados con su palabra en nuestras almas. Y no es ajeno a nuestras necesidades. ¿Alguna vez lloraste chiquito porque te caíste? No lloraste porque alguien te hizo sufrir. No lloraste porque pecaste, porque a veces nuestros pecados nos hacen llorar. No lloraste porque alguien pecó contra ti. Lloraste porque te caíste. ¿Y qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo 56? ¿Qué dice Apocalipsis 21? Él tiene todas nuestras lágrimas en un frasquito. Y dice Apocalipsis, Él enjugará toda lágrima. ¿Te habías puesto a pensar que aún las lágrimas de cuando te caíste de niño, Cristo en los cielos, si crees en Él, si estás dependiendo en Él, si te has arrepentido, Él las va a enjugar y a limpiar todas? ¿Alguna vez te hizo algún papá, alguna mamá? Ya está, hijo, ya está. No llores, tranquilo. Eso es enjugar las lágrimas. Cristo dice, yo enjugaré toda lágrima. Cuando dice toda, como diría el autor de Hebreos, se refiere a que nada, ninguna queda excluida. Él lo dice para otra cosa, que cuando Dios dice todo, es totalidad. Aún las de las caídas, Él enjugará toda lágrima. Así que te quiero decir esto porque Él no es ajeno a nuestras necesidades de ahorita, pero Él sabe que la mayor prioridad es su palabra. Y tú y yo estamos dudando que eso es lo que más necesitamos en la semana. Y tú y yo nos atrevemos a decir, tengo tantas cosas que hacer que no puedo leer la Biblia. Yo no soy como esos cristianos maduros. Más adelante, en un par de años, yo voy a leer la Biblia a diario. Más adelante, pero ahorita no. Ahorita hay prioridades más indispensables que si no me muero. Me muero si no las atiendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
del Señor. Ahora, ¿cuál es esta conexión entre los 5 panes y los 2 peces? Bueno, tiene al pueblo de Dios, un grupo de judíos como una representación de todo el pueblo de Dios. Están ahí en el desierto y recuerda el maná del cielo, las codornices fueron recibidas en el desierto, se saciaron. Y dice que las codornices venían de un viento y cayeron. Estaban tan gordas que ahí se quedaron. ¿Cómo las mandó el Señor de gorda? Esos pedacitos de gallina. Vienen esas codornices y cae el maná del cielo. Y ellos pueden comer carne y un pan de ángeles, dice Hebreos. Pan de ángeles. Comen esto, pan del cielo. Y resulta que ahora tiene nuevamente al pueblo de Dios en el nuevo pacto, en un desierto, siendo alimentados por el profeta de Dios. ¿Puedes ver la conexión? Ok. Yo sé que aún algunos piensan que estamos espiritualizando las cosas. Deberíamos de hablar de la viuda de Sarepta, que la jarra de aceite nunca se le bajaba, que la harina... No, no. En esta ocasión no hay conexión alguna con eso. 5 panes y 2 peces. Siguiente. Moisés dio al pueblo de Dios 5 libros de la ley. Esos 5 libros de la ley representan a lo que para los judíos era toda la escritura. El Antiguo Testamento, toda la escritura. En el desierto, todo el trayecto desde Egipto hasta la tierra prometida, a la cual Moisés no entró, y presta atención a esto, Moisés no entró a la tierra prometida, lo vamos a ver en unos domingos adelante. En ese trayecto del desierto recibieron los 5 primeros libros de tu Biblia, los 5 libros de la ley. Y para un judío, los 5 libros de la ley, el Pentateuco, representaba a toda la escritura. El Antiguo Testamento, hasta Malaquías, era la ley, la escritura. Ok. Y en el desierto recibieron las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. Entonces, él está diciendo, el pueblo de Dios tiene necesidades. Yo sé que son necesidades físicas y espirituales, como lo llaman ustedes, pero yo le llamo necesidades espirituales y físicas. Pero el pueblo tiene necesidades y tengo compasión porque vagan como ovejas sin pastor. Apóstoles, escuchen muy bien esto, apóstoles. Lo que ellos necesitan es la ley de Dios. Necesitan la palabra de Dios para quedar satisfechos. No hay otra cosa que vaya a satisfacer al pueblo de Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Pero ¿qué nos dice el mundo? Aquí hay algo que te puede satisfacer. Más que la Biblia, más que las Escrituras. Mira, esto es lo que te va a satisfacer. Un anuncio. Mira tu carro y mira el del anuncio. Mira tu moto y mira la moto del anuncio. Mira tu teléfono y mira el del anuncio. Esto te va a satisfacer, dice el mundo. ¿Y qué dice Jesús? La palabra de Dios es la que va a llenar las necesidades y todos los anhelos del pueblo de Dios. Porque cuando Él les dio de comer con los 5 panes y los 2 peces, quedaron satisfechos, dicen los evangelios, quedaron saciados. Y ellos, con su racionamiento, su mentalidad de judíos, no lo entienden ahorita, porque esto realmente es profundo. Hasta después, capítulos más adelante, Jesús les dice, perdón por esto que estoy tomando este tiempo, guárdense por la levadura de los fariseos. O sea, guárdense por esa manera de vivir de los fariseos, buscando la aprobación de la gente, buscando el protagonismo, la fama. Y le dice, nos dice eso porque ya se nos acabó el pan y vamos a comprar pan. ¿Acaso no entienden? Y él le habla de números, de cantidades. Cuando le dimos de comer a la multitud, a los 5,000 hombres y sus mujeres y sus niños, ¿con cuánto le dimos de comer? Con 5 panes y 2 peces. ¿Aún no han entendido? ¿Cómo se van a cuidar de la levadura de los fariseos? Con la escritura. ¿Cómo te vas a guardar de no buscar popularidad, fama, protagonismo dentro del pueblo de Dios? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a
a calmar, a apaciguar tu corazón desesperado, enojado, agitado, entristecido, desconsolado, cuando no hay nada que te contenga? Con su palabra. ¿Acaso no han entendido? 5 panes, 5 libros de la ley, 2 tablas de la ley. Es la ley de Dios lo que ustedes necesitan. Me gustaría que tomaras un tiempo en la tarde o en la noche para leer esos versículos que están en el boletín del Salmo 119 y mire ese precioso regalo, cómo el salmista mira la escritura, la ley, los preceptos, los mandamientos. Punto número 3. Toma su palabra y dales de comer. ¿A quién? Bueno, alimentémonos nosotros primero. No es egoísmo. Primero nosotros y después los demás. Porque el que dice para querer sonar piadoso, yo soy tan espiritual que no leo la Biblia sola para que Dios me enseñe, solo cuando me toca enseñar. Porque priorizo a los demás. No, eso es ser bueno, pensar en el prójimo antes que mí, no. En el estudio de las Escrituras, primero te alimentas y después sirves. En un restaurante, el mesero no puede tocar la comida de los clientes y tal cual el plato lo tiene que llevar. Amén. Pero en el pueblo de Dios, el sacerdote tenía derecho a tomar de la carne sacrificada a Dios, tomar de la ofrenda, una porción, claro, ¿verdad? Piensa bien en los sacerdotes del antiguo pacto. Ellos tomaban un poquito, probaban y después le decían al pueblo, Dios perdona nuestros pecados por medio de un sacrificio prometido. Amén. Entonces, él primero se alimenta para alimentar al pueblo con la esperanza de Dios. Entonces, si eres un hombre, un sacerdote en tu hogar, un padre de familia, una mamá criando hijos para la gloria de Dios, aliméntate primero. Toma su palabra, come, toma el rollo, cómelo y después dales de comer. Amén. Ese es el llamado, hermanos. Los discípulos pensaron en su responsabilidad como líderes ante las necesidades del pueblo. Luego pensaron en el dinero, 200 denarios, 5 panes y 2 peces, en lugar de pedirle dirección al Señor. Es decir, denles ustedes de comer a sus hijos. Pero Señor, me voy en la madrugada y llego en la noche, ¿cómo le voy a dar de comer? Denles ustedes de comer. Quiere decir que tienes que orar para que Dios provea un tiempo. Porque ellos tenían que decir, Señor, está bien, daremos de comer a estos 5,000 hombres, sus mujeres y sus niños. Capacítanos, Señor. Entonces, Señor, está bien, salgo de madrugada y vengo noche. Capacítame para poder enseñarle a mi hijo tu palabra, Señor. Soy una mamá que el tiempo se le hace corto en el día. Permíteme, Señor, dame la sabiduría y poder ver la necesidad espiritual que tienen mis hijas, mis hijos. Amén. Reconoce tu responsabilidad como adulto, como hombre, como mujer. Reconoce las necesidades tuyas y del pueblo que te rodea, pero no pienses en tus capacidades ni en tus incapacidades. Piensa en que Dios te puede dar dirección. ¿Cómo se mete un círculo en un cuadrado? ¿Cómo hago que esto encaje? ¿Cómo encajo mi semana para que haya tiempos para el Señor? ¿Y sabes qué? A ti te han dicho, nos han dicho, el día tiene 24 horas. Mi día solo tiene 24 horas, no tengo tiempo para leer la Biblia. El Señor te dice, tengo 24 horas, te las presto. ¿Qué has hecho con las 24 horas que te di? Como le dice al de los talentos, ¿qué has hecho con el talento que te entregué? Siervo. ¿Lo has enterrado en la tierra? ¿Has enterrado las 24 horas en lo terrenal? Comida, dormir, televisor, redes sociales, responsabilidades terrenales. ¿Has enterrado tu talento, 24 horas de talento en la tierra? ¿O la has sacado para el reino celestial? Tomando tu Biblia y leyéndola. No que alguien te la lea, que la leas, a menos que no sepas leer, pues sí te la tienen que leer, o a menos que no puedas ver, pues te la tienen que leer. Y de vez en cuando la vas a escuchar, alguien más la va a leer, la vas a poner en tu teléfono, en el televisor, reproducir la Reina Valera, la versión que sea, está bien, pero tienes que venir a este libro y no solo a la carrera rápido.
como que te tomas un cafecito y una rosquillita y al trabajo. No, meditar, pasar tiempo acá. Ahora mira el gran problema de nosotros. Cuando dices, es que es imposible, ¿a qué hora voy a leer la Biblia? O es que eso no es para mí, eso es para la gente espiritual. Hay gente que está más cerca de Dios, a ellos es ese mensaje, a ellos esa prédica. Yo ni siquiera soy creyente, dice. Bueno, si no eres creyente, tienes que arrepentirte porque no sabes qué día vas a morir. Pero mira algo que dice Jesús, Mateo 16:23. Yo sé que cuando pasa este episodio, que Jesús dice, voy a morir, y Pedro dice, no, que nada de eso te pase, Señor. No vamos a permitir que nuestro maestro, nuestro rabino muera. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Los cristianos recordamos hasta donde dice, oye, ¿cómo le dijo? Que se aparte de él, Satanás. Pero trata de leer lo que Jesús dice en sus palabras, que como la manera de pensar humana, racional, terrenal y natural, es un tropiezo para tu vida de fe. Me eres tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pensando en las cosas de Dios. ¿Por qué no puedes pensar en las cosas de Dios? ¿Por qué no puedes pensar en orar a las 6 de la mañana? ¿Por qué es impensable para ti dejar de dormir? Porque piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Porque es impensable comprarte una Biblia y leerla. Porque piensas en las cosas de Dios. Ahí lo dice Jesús. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí lo dice la Biblia. Jesús está explicando eso, hermanos. Por eso es que tú y yo a veces decimos no venir a este libro. Por eso es que algunos de acá deciden muchas veces no venir a este libro. Porque están pensando en las cosas de los hombres. Y pensar en las cosas de los hombres es un tropiezo para pensar en las cosas de Dios. ¿Pasará esa barrera? Ahora quiero mostrarte un paralelo. Igual lo vamos a ver rápidamente. Las citas no las vamos a leer. Después los puede consultar, pero quiero que mire a Moisés, el primer mediador del pueblo de Dios, y Jesús, el mediador del nuevo pacto. El mediador del antiguo pacto, Moisés. Señor, no destruyas al pueblo, Señor. Está bien, como me has dicho, no lo destruiré. Jesucristo, el sumo sacerdote, el nuevo mediador, el profeta eterno de Dios. Señor, no destruya al pueblo. Está bien, como Cristo murió en la cruz del Calvario, no los destruiré. Los haré que vivan para siempre. Están ante el pueblo de Dios. Ahí puedes ver la cita, eso lo vas a tener que ver con calma después. Pero exactamente el profeta de Dios está delante del pueblo de Dios. Hay un alimento provisto en el desierto. Ahí están las citas exactas donde vas a hallar eso. Dios dio alimento desde el cielo, porque aparte que las codornices venían volando, el maná cayó desde las nubes, desde arriba. Y por medio de su profeta. Ahora mira ahí dice Juan 6:14. Pero quiero que miremos Deuteronomio 18, 19. Sí. Un profeta, Dios está hablando con Moisés, el profeta del pueblo de Dios. Un profeta como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. O sea, va a venir un profeta como Moisés. Deuteronomio 18. Y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Qué dijo Jesús en Juan 12:48? El que rechaza mis palabras va para juicio final. ¿Ves lo serio? El mensaje del reino de Dios no ha cambiado. Antiguo pacto, nuevo pacto, es el mismo. Solo que el pacto es renovado. Yo mismo le pediré cuenta. Ok, va a venir un profeta como Moisés, pero mejor. Y mira lo que dijo la gente que sí sabía de Biblia más que nosotros. Juan 6:14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, porque esto está hasta en Juan 6, el milagro de los panes y los peces, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo, al cosmos, no solo a Israel, a todas las naciones. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No es solo a Israel, a todas las naciones, para, por medio de Cristo, salvar
a hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación, en Cristo. Este es el profeta que había de venir al mundo, pero dice Juan, y ya lo querían hacer rey, porque daba pan. No lo dice así, pero eso es lo que está diciendo. Y entonces Jesús se les fue, Jesús se les esfumó, se perdió, se apartó de ellos, porque lo querían hacer rey a la fuerza. Y él dice, no, si a mí el que me corona es mi Padre. Voy a la coronación que es la cruz. Esa es mi coronación, ahí está mi trono, la cruz, ese instrumento de tortura, ese es mi trono. Me van a poner mi corona, mi cetro, esa es mi coronación. Ustedes no me están coronando. Y él se fue. Pero ellos querían, ¿te imaginas? Diario, comer sin trabajar. ¿Te imaginas vivir como vivió nuestros tatarabuelos comiendo maná del cielo y codornices? ¡Wow! Comer sin trabajar. Dice Pablo, quien no trabaja, que no coma. Amén. Claro, a excepción, porque hay personas que necesitan que nosotros proveamos para ellos. Pero hay que ser claros que esto no está fomentando como que todos esos hombres fuertotes, pescadores, carpinteros, así y abriendo la boca para que Jesús les dé de comer. No. O sea, les dé de comer pancito de cebada. Y Jesús responde cuando lo iban siguiendo, maestro, ¿a qué hora llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá, maestro? Qué alegre que te volvemos a ver. Jesús se voltea y les dice, trabajen. No por el alimento que perece, se parece a Isaías también. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no le alimenta el alma? No por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece. Cristo, el alimento que permanece. Así decía el título de la prédica. El alimento que permanece. Bueno, yo tengo un alimento, porque la lechuga va saliendo del súper y ya se va descomponiendo. El repollo viene saliendo del mercado y ya se va muriendo. Lo llevo a cuidados intensivos a la refrigeradora. Se está descomponiendo. Los bananos, es increíble. Cómanse rápido los bananos los niños porque se están pudriendo. Es increíble la velocidad con que estos alimentos se pudren. Pero hace poco encontraron en una tumba egipcia miel de 3.500 años. Y estaba buena, dijeron los arqueólogos. En serio, puedes hallar la noticia. La comprobé para no traer una noticia falsa. 3.500 años, la miel es un cicatrizante natural. Es bueno junto con el aceite de oliva, pero el punto es que no se descompone. 3.500 años, no se enfermaron los arqueólogos, estaba rica, estaba nítida en una jarra egipcia, en una tumba de un faraón, intacta. No necesita refrigeración, estaba selladita, intacta. Por eso es que el salmista dice, tu palabra es más dulce que la miel. Más que la miel. O sea, una palabra, un alimento que permanece por más de 3.500 años. Hay aquí. Amén. Trabajen. ¿Cuál es el alimento que más permanece? La miel. Entonces trabajen por el alimento que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Este es mi profeta que les dará mi palabra. Somos alimentados con la palabra. Jesucristo es el árbol de la vida que nos da vida eterna. Amén. Jesús les dijo, porque no lo estaba asareando, no lo estaba humillando, aunque esto humilló el orgullo de los que seguían a Jesús para comer, porque les dice, ustedes me siguen porque les di de comer. No porque la señal apunta a mí como el nuevo profeta del pueblo de Dios, sino porque les di de comer. Después les dice, trabajen, y les dice, porque no lo está humillando, lo está confrontando en su pecado, en su egoísmo, en su pereza. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. ¿Lo crees, iglesia? ¿Crees que Jesús es el pan de vida? Entonces Dios espera que empieces a hacer sacrificios, dice la aplicación, para alimentarte en su palabra, para alimentarte con su palabra. Medita en ella con un corazón humilde, porque los fariseos leían la Biblia
de los hebreos, el Antiguo Testamento de tu Biblia, lo leían a diario y están en el infierno. Entonces necesitas meditar en la Biblia, no solo leerla, meditar. Leíste un capítulo, toma un versículo y en todo momento andátelo repitiendo. ¿Qué significa esto? Señor, muéstrame, Señor. Voy a abrir YouTube. No, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe. ¿Qué significa esto, Señor? No puede ser que si tú inspiras a una persona en YouTube para que lo explique en YouTube, no me puedas usar a mí. Si usaste a ese, también a mí, Señor. Úsame, Señor. ¿Qué significa este pasaje, Señor? O le vas a preguntar a un hermano de tu iglesia, está bien, pero pasa tiempo ejercitando la meditación en consultarle a Dios, Señor, ¿qué significa este texto, Señor? ¿Qué me estás llamando a hacer? ¿Hay algo en esta porción que me estás mandando a hacer a mí, Señor? Quiero ser enseñado por ti en fe. Señor, yo creo que tú me puedes cambiar con esta palabra. Estoy creyendo mentiras. Mi manera de pensar es muy humanista, pero yo tengo la fe que tú me puedes cambiar, Señor. Ven a tu Biblia con constante oración. A veces nos pasa que leamos la Biblia y no, espérate. Vamos a orar primero. Y empezamos a orar porque estamos leyendo en dependencia del Señor, en constante oración. Ora mientras lee y ora al final de leer. Ahora yo te pregunto, ¿estás saciando tus necesidades en Cristo y su palabra? ¿Tus niños están saciándose en Cristo? ¿Sabes que de los 5 panes y los 2 peces, comieron niños de los niños de edades similares a los de esta iglesia? Las codornices y el maná del cielo también habían niños pequeños y comieron hasta los niños. Pero nuestros niños se alimentan de pantallas y hay padres cristianos que no les leen su Biblia. O sea que cuando hubiera caído la codorniz y el maná y estás con tu familia, 1500 años antes de Cristo, dice, voy a comer yo y mi esposa y mi hijo, cierren la boca, no coman codornices. No, yo nunca haría eso, pero sí lo haces con la Biblia. Mi esposa y yo vamos a leer la Biblia, mis hijos no. Que pasen todo el día jugando videojuegos, todo el día viendo el Chavo. ¿De qué tienen hambre tus hijos? Ellos tienen hambre de muchas cosas que tienen hambre los niños. Cuando somos niños todos tenemos hambre de eso. Pero ¿puedes detectar el hambre espiritual de tus hijos? Porque esa gente venía, ahí está el maestro, el rabino. Tenían hambre de muchas cosas, pero Jesús vio el hambre más profunda. Porque decimos, no, si los niños no quieren ni leer la Biblia, les aburre, les da sueño, lloran. Pero su alma, que es infinita, tiene un hambre que ni ellos entienden. Tú miras con compasión. Estos jóvenes necesitan la palabra del Señor, aunque digan que necesitan pornografía, sexo, drogas, necesitan la palabra del Señor. Porque no, si los jóvenes no quieren drogas, quieren esto, tienen otras prioridades. Necesitan la palabra del Señor, solo que como están dormidos, están muertos espirituales, no lo saben todavía. No veas a Cristo como un aderezo para tu vida. Echa un poquito de Cristo en tu vida. Él es el alimento principal, el plato fuerte, el alimento verdadero que permanece a vida eterna. Amén. Oremos. Señor, venimos ante ti, Señor, a darte gracias por tu palabra, Señor. Es el alimento sólido que permanece a vida eterna, Señor. Pero también venimos ante ti a pedirte perdón porque lo hemos menospreciado, Señor. Hemos despreciado tu palabra cuando salimos corriendo, Señor. Saludamos a nuestra familia, rápido, un beso, ni siquiera un abrazo, salimos corriendo y hasta que ya vamos nos acordamos, no leí la Biblia. Nos prometemos engañándonos que la leeremos al regreso y decimos, estoy muy cansado. Señor, no nos imaginamos a Cristo diciendo en la cruz, estoy muy cansado para morir por Él o por ella, Señor. Pero nosotros sí nos cansamos para venir a la palabra que nos da vida. Señor, ayúdanos, Señor. Perdónanos, Padre. Que tu misericordia y tu gracia llenen nuestros corazones para poder amar tu palabra, Señor. Ver que necesitamos más el pan que descendió del cielo que el pan de la panadería, Señor. ¿Cuántas veces salimos enojados porque no pudimos comer pan, pero no vamos enojados porque no pudimos leer la Biblia y salimos a la calle sin desayunar? Pero nos enoja solo
que no comimos pan y no nos importa que vamos sin comer el pan del cielo, que es Cristo, la palabra hablada, la palabra hecha carne, el verbo hecho carne, Señor. Tenemos a Cristo en la Biblia, Señor, y no nos hemos alimentado de Él, Padre. Esperamos que otro nos explique, pero no venimos a tu palabra, Señor. Alimentamos a nuestros niños de videojuegos, de pantallas, de comida chatarra, Señor, pero no los alimentamos con tu palabra. Solo leen un tiempo, aprenden algo de memoria y se van, pero no bajo nada. Y no queremos eso para nosotros ni nuestros hijos, degustar y no tragar. Señor, ayúdanos para que nuestros hijos traguen tu palabra, que nosotros, los adultos de esta iglesia, los jóvenes de esta iglesia, todos traguemos tu palabra, Señor. Que sea el alimento de nuestra alma, Señor. Y aun cuando falte el bocado a la mesa, nos sintamos satisfechos porque tenemos tu palabra, Señor. Así como Cristo estuvo satisfecho 40 días sin comer, porque tenía la palabra que sale de la boca del Señor. Señor, sabemos que tú eres un Dios de misericordia, Señor, pero nos comprometemos delante de ti por el poder de tu Espíritu Santo que nos capacita a leer la Biblia seriamente, Señor, a meditar en lo que leímos, a memorizar tu palabra y a invertir tiempo para leer con otros cristianos la Biblia, Señor. Perdón porque como hombres menospreciamos las sesiones de lectura pública y no nos reunimos para leer tu palabra, Señor. Pero Jesús caminó miles y miles de metros. Caminó muchos kilómetros para ir y predicar la palabra. Y nosotros decimos, pasa esto, pasa lo otro. Por eso no quiero leer con ustedes. Señor, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Son amados. Que el Señor los bendiga.